tocar. Me sentaré yo aquí en el medio, creo, ¿no? No sé. Yo creo que para que estén juntos, porque se van a estar dando la vuelta siempre. Que estén ustedes juntos y yo Okay. Aquí en el centro. Sí, qué bueno. ¿Y esto qué es? Porque necesitas traducción simultánea. no hace falta. Buenas. Los micros. A ver. Oh, eso. Creo que se sentado encima de un micro. No, lo tengo aquí. No, ¿lo tienes ahí? Sí. A ver, ¿dónde está? Pero Raquel, Mira, te bueno, te vas a ayudo. sentar aquí. A ver, esto es para la traducción simultánea. Eso es, para que te nos oigan. Y así hacemos como los banquetes alternando y nada más. Sí. Y esto se guarda donde quiera, en el bolsillo o en el sillón. Okay. Ah, no hay problema. Sí, pero como usted quiere. Buenas tardes de nuevo. I'm a bit confused really. I mean, shall I do this in English or in Spanish? English it will be. Okay, my name's Richard Bueno Hudson. I'm the director of Instituto Cervantes. I'd like to welcome you all. As you can see from my Texan accent, I'm from England. So, to this special event, this evening of literature, enchantment and language. It's the Seminario Mario Vargas Llosa, La Ciudad y los Perros. And I have to say that I'm really, really thrilled. First of all, we've got the representative from the ambassador of Peru over here in the house. So that's Jorge Espinosa, Mr. Jorge Espinosa. Thank you very much. And we've got the motley collection of experts, a panel of experts who are going to teach us and let us learn all about the topic in question tonight. We've got Ana Maria Hernandez, Professor of Latin American Literature at La Guardia Community College. We've got Alfred McAdam, Professor of Latin American Literature also at Bard College. Professor Raquel Chang Rodriguez, Distinguished Professor at City College of Graduate Center. And Carlos Riobo. That's, again, a Galician last name we've just been learning right now, because, I mean, from Asturias, from Galicia, we neighbours, so we know who's who in the business here. So he's the acting executive officer of the PhD program in Latin American, Iberian and Latin cultures, and the Graduate Centre also. Sorry about my throat. I'm losing my voice, but it's a weekend coming up now, so we'll be okay. So thank you very much for being here. I have to say this now, off the record, that it was a delight. I was delighted before talking to some of the students of the course that was being held before, and I was thrilled to see how they all came from different backgrounds and different environments. And I was going to say shocked, but in a good way, that some of them had to read. They were so interested in the topic that they read the book in English. So, which is very, very interesting to know that there's no limit to where a person like Mario Vargas Llosa can go, because I mean it would attract people from sciences, from the arts, and even from medicine. I've been talking to some of you, so for me it's been a whole learning experience tonight. So I'm glad already, and this hasn't even started. So I'll let you now enjoy the presence of these experts, and we'll talk about La Ciudad y los Perros. Thank you very much. You've got the floor now. Let's just figure out which language we will be communicating in tonight, perhaps several. ¿En inglés o en español? What would you prefer? Yo prefiero en español, por las citas. ¿Perdón? ¿Español? Sí, muy bien el castellano. Bueno, los dos.
Bueno, a ver cómo lo podemos lograr. Muchísimas gracias al director Bueno Hudson. Nos da muchísimo orgullo poder estar aquí en el Cervantes con ustedes, con usted. También muchísimas gracias al City College of New York. Tenemos ahí sacando fotos ahora al director del Departamento de Lenguas Clásicas y Romances. Ángel Esteves, también al director del programa de maestría, el profesor David Paulini. Y a otros amigos y compañeros que solemos ver en estos eventos, como por ejemplo Mary Ruth Straszewski, Associate Provost del City College of New York, y también profesora de español. Espero que... y al profesor Distinguished Lecturer Daniel Shapiro, que también está aquí con nosotros esta tarde. Bueno, yo tenía el gusto también de presentarlos, pero creo que el director Richard Bueno lo ha hecho de una manera mucho mejor que yo lo hubiera podido hacer, así que estoy contentísimo y espero que todos estén a gusto, mis colegas antiguos, presentes y seguro que futuros también. Así que empecemos, vamos a hablar de La ciudad de los perros, una novela muy importante, porque fue la primera novela, no la primera publicación de Mario Vargas Llosa, sino su primera novela. Sale con mucho éxito, gana varios premios, pero también provoca varios temas polémicos. Por ejemplo, a ver si tengo el número fijo, la novela era tan precisa en su retrato de la academia que las autoridades de la academia quemaron 1000 copias y condenaron el libro como un plan de Ecuador para denigrar a Perú. O sea, no en la Edad Media, estamos ahora, ni en el Renacimiento, estamos ahora en el siglo XX, en Lima, en Perú. La ciudad de los perros, The Time of the Hero en inglés, es una novela que me interesó a mí desde el principio cuando la leí en el 92 o 93, no recuerdo exactamente. Y yo la leí en ese momento como un Bildungsroman. Ese fue el aspecto que me interesó, de cómo podemos ver ese cambio, esa trayectoria, ese desarrollo en el mundo latinoamericano en ese momento. Entonces me gustaría comenzar con una pregunta que tiene que ver con los personajes de la novela. Y les pregunto a los colegas, a las colegas, si hay un personaje en particular, o dos o más, que se destacan, que ustedes pudieran decir es el más importante en la novela. Ya yo me imagino cuál sería. La profesora Hernández, Ana María Hernández. Sí, bueno, yo pienso que Alberto, el poeta, y el esclavo, en realidad sus historias, aunque los personajes son distintos, sus historias son tan parecidas, con el problema familiar, obviamente, que es un eco de lo que Vargas Llosa tantas veces ha dicho, ¿no? Entonces, de cierta manera parecen dobles, y he leído también en cierto momento que era un personaje que en determinado momento se divide en dos. Ahora, lo que veo que en el poeta, le dicen el poeta a Alberto Fernández, es la primera iteración de una serie de habladores, escribidores y luchadores como Roger Casement en la tercera época, que se da por primera vez. Y también es una persona que escribe pornografía, ¿no? Y es un detalle también muy importante que lo vamos a ver a lo largo de toda su obra. Bueno, novelitas eróticas. O sea, novelitas eróticas, novelitas. Si se considerarían por en ese momento, sí. Sí, bueno, se considera cuando salió, desde luego, hoy en día no. Y después a lo largo, en fin, obras como La Niña Mala, estábamos hablando con Raquel,
y la historia de Roger Casement en El sueño del Celta también es muy explícito, y una de las últimas también, Cinco esquinas, que tiene unas escenas muy gráficas de amor lésbico, pero ahora quisiera que hablaran los otros. Tú, ¿por qué? Alfred McAdam. Mi candidato sería Teresa, precisamente por ser la proyección, la invención de los hombres o de los muchachos en cuestión. Y en cierto sentido es fascinante que ella es la estrella alrededor de la cual estos planetas hombres circulan, pero en sí o en sí misma significa muy poco. Uno de los problemas que he estado viendo en la novela es que nadie lee libros. Es un libro, es una novela ubicada en un colegio. En ningún momento los muchachos leen novelas. Y Teresa ni siquiera lee novelas de Corín Tellado, pongamos. ¿Quién no leía novelas de Corín Tellado? Y en ella veo precisamente una cosa fascinante, que Vargas Llosa se niega a dar un contexto intelectual para los personajes. Reaccionan unos contra otros. Los hombres tienen que manipularse alrededor de Teresa, pero no hay ideas, curiosamente. Y es, en última instancia, posiblemente, la influencia de William Faulkner. Tantos críticos, Efraín Cristal entre ellos, han señalado la influencia de Faulkner sobre esta novela en particular. Y es algo que tienen en común, porque es algo deliberado. Y quisiera que otras personas comentaran esto, que Vargas Llosa era un fanático de Flaubert. Sí. Los personajes de Flaubert siempre hablan de libros. Siempre. O se comparan con personajes de otras novelas. Pero en este libro nadie lee. Ni siquiera hay discursos contra los cuales reaccionar. Pero Bueno, a mí me interesa muchísimo el personaje Teresa también, ¿no? Ajá. Pero no quiero volver a repetir lo que has dicho, ese iba a ser mi personaje, pero hay otro personaje que me parece a mí muy significativo porque en cierto sentido ejemplifica los valores de ese círculo de chicos, y es el personaje el serrano, el que sufre, digamos, la democión y es humillado porque no quiere delatar, no quiere delatarse él mismo y decir yo robé el examen de química, ¿no? Entonces es un personaje también que Vargas Llosa usa para traer a colación otra región del Perú, o sea, la serranía, porque de él se burlan los otros estudiantes justamente por ser serrano, y verdaderamente creo que es un esfuerzo por llevar también a la crítica social que hace la novela, el prejuicio contra los serranos que predomina hasta hoy día en el Perú, ¿no? Por un lado. Ahora, los chicos sí leen las novelas que escribe el poeta, que no sean de calidad, que sean novelas pornográficas, pero hay ese interés, ¿no? Digamos, en lo erótico, lo pornográfico, etcétera. Ahora, que no hay otra mención, únicamente, si mal no recuerdo, se menciona al
pobre profesor de francés, ¿no? César Moro. Que nadie lo respeta, que todos se burlan de él y que ya el mismo Vargas Llosa ha comprobado que quien enseñaba francés en el Leoncio Prado era nada menos que un gran poeta peruano, César Moro, ¿no? Entonces, ahí lo dejo. Pues me sorprenden porque yo también iba a decir Teresa, pero pensé que nadie iba a decir Teresa. No. Me interesa Teresa porque la veo Parece telenovela. por integrado. Teresa, porque la veo como detonante, ¿no? Ella es una persona, un personaje que en última instancia provoca el llamado desarrollo de Jaguar. Al final, me parece que por la presencia de ella podemos ver o podemos apreciar una redención hasta cierto punto de ese personaje o de ese individuo. Pero hablemos un poco más de un tema que sacó colación ahora el profesor McCallum, que es, y que también en el que intervino la profesora Chan Rodríguez, que es la lectura, las lecturas. Una hipótesis mía es que esta academia militar es una especie de heterotopía, o sea, de un lugar dentro de la sociedad, pero a la misma vez fuera, o sea, que pertenece, pero que también tergiversa sus valores. No estamos en la ciudad letrada, estamos en una ciudad donde hay, no una ciudad, sino un lugar casi herméticamente cerrado, pero esa es la pretensión, donde se promueve otro tipo de cultura, otros valores que quizá no se promuevan directamente en la sociedad. Gracias. Fuerte. Pensé que alguien me hacía un comentario. Y me gustaría saber qué opinan ustedes de esa idea de que se ve este espacio como una heterotopía, y quizá eso pueda explicar el que la lectura, las lecturas que se valoran son estas novelitas, ¿no? Ana María. Déjame rumiarlo un poco. Muy bien. Tercero, sí. Hasta las utopías tienen sus códigos. Y hay un código en la escuela militar, esto, por cierto. Sin embargo, y a pesar de ese código, ni siquiera los oficiales hablan de los valores. O sea, uno podría esperar de uno de los tenientes jóvenes un discurso patriótico, y los chicos podrían burlarse de ese concepto, pero no aparece. Por eso mi última lectura de la novela va un poco a contrapelo de la noción de la crítica social. Estaba traduciendo un libro de Juan Villoro, libro autobiográfico, en que él habla de entrar en el ejército mexicano a los 16 años, reservista. Y de repente él dice, sin más, era gracias a mi lectura de La ciudad y los perros. Y luego dice, pero fue la influencia de William Faulkner mucho más importante para ese libro que el colegio militar. Y lo que me dice esa división de mundos, escuela, ciudad, etcétera, es que a Vargas Llosa le fascina la estructura narrativa, la manipulación del tiempo, los cambios rápidos de escena, de personaje, esa fascinante relación entre personajes que son como naipes, ¿no? Que aparecen y desaparecen. Pero no quiero
Bueno, a mí me parece que esa es una de los puntos más sobresalientes, esa fragmentación del espacio y del tiempo que maneja tan brillantemente Mario en una novela que es una novela juvenil. Él tenía 20 y pico años cuando terminó esta novela, la edad de algunos de nuestros estudiantes que están aquí, así que pónganse a la obra. Pero el asunto acá es que acudo otra vez a ese famoso comentario del crítico uruguayo Benedetti, que al caracterizar a la obra dice, es una novela muy difícil de entrar, justamente por estos fraccionamientos del espacio, el cambio de narradores, digamos, la superposición de varias personas, el yo, el él, el nosotros, y un fraccionamiento. Entonces él dice, es muy difícil de entrar en la novela, pero una vez que entramos es muy difícil dejar la novela porque nos atrapa, y entonces ahí estamos en otro aspecto característico también de la obra de Mario, que es el tema de los cráteres y de los valles, y esos cráteres, o sea, los puntos álgidos, la línea de fuerza de la novela es la multitud de cráteres que hay acá, es lo que le da a la novela un vigor extraordinario que nos atrapa, que no la podemos dejar. Ana María. Sí, yo quisiera leer el epígrafe, porque los epígrafes de Mario siempre son muy importantes, y entonces es claro de Sartre, porque él en esta época era el sartrecillo valiente. Sí. Y entonces dice, hacemos el papel de héroes porque somos cobardes, de santos porque somos malvados, de asesinos porque nos morimos de ganas de matar al prójimo, y siempre hacemos papeles porque somos mentirosos de nacimiento. Entonces yo diría, bueno, quisiera juxtaponerlo, si no importa, dar un saltito al epígrafe de El sueño del Celta, esta vez de Rodó, Motivos de Proteo, que dice, cada uno de nosotros es sucesivamente no uno, sino muchos, y estas personalidades sucesivas, que emergen las unas de las otras, suelen ofrecer entre sí los más raros y asombrosos contrastes. Ahora, esto es lo que tenemos en La ciudad de los perros, con todos estos personajes, lo que tienen, pero yo creo que el principio en común en el Leoncio Prado y en este microcosmos que representa es la violencia y la simulación, ¿no? La violencia contra los más débiles como el esclavo, la violencia contra los animales es absolutamente horrible. El personaje de la malpapeada, que yo diría que ese es un personaje femenino porque es la amante del buey, ¿no? y él en un determinado momento la compara, ¿no? como un amante, el abuso de la vicuña, que todo el mundo le tira piedra, el abuso de los mayores a los más jóvenes, y todo con una disimulación total. También se sugiere todo tipo, no solo de estados sociales y de partes del Perú, y por cierto, Raquel, cuando tú dijiste el Serrano Cava, estaba leyendo la entrevista con Gallo, con Rubén Gallo, en que él habla de que cuando llega por primera vez a Piura, se burlaban de él, y yo pensé en el esclavo, se burlaban de él porque él le decían serrano, porque en la sierra hablan con esa S, y que todo el mundo se burlaba de él. Entonces, está toda esta pluralidad de personajes, todos marcados, es como una especie de jerarquías, en que los mayores abusan de los que están abajo, los que están abajo según si es un cholo o es un blanquiñoso, aunque blanquiñosos no hay muchos, solamente a Róspide, hay solamente 2 o 3, y entonces después son animales, y en fin, es un mundo
Sí. Quería hacer una acotación entre los personajes más abusivos, aunque aparecen no de forma prominente, son más abusados, son las mujeres. O sea, en los matrimonios que figuran, los hombres son unos perdidos, womanizers, como decimos en inglés, ¿no? Y no solo no llegan a su casa, pasan la noche fuera en varias ocasiones, etcétera, sino les pegan a las mujeres, son víctimas de en los matrimonios que se nos representan, inclusive en los de clase media alta, como es el caso del poeta, ¿no? Pues verdaderamente tenemos esa circunstancia también. O las abandonan como a la señora Domitila, la madre del jaguar. O con la madre del jaguar, exacto, sí. Bueno, me gustaría que nos detuviéramos aquí un momento y que habláramos más de la estructura, pero también en el contexto de las novelas que se publicaron en el 61, 62, 63. En esa época, por ejemplo, salen Aura, la novela de Carlos Fuentes, también La muerte de Artemio Cruz, Rayuela, El astillero y otras. Claro, aquí algunas técnicas que observamos son, el monólogo interior, flujo de conciencia, la analepsis. ¿Podrían detenerse un momento y hablar de esas estructuras, etcétera, más cómo ven esta novela en el contexto de las otras novelas experimentales que salen en este momento también? Sí, yo diría que lo que más se ha señalado, aunque se usa principalmente hacia el final, son los diálogos entrelazados. Esa es que él ha continuado, que él sigue usando en muchas de sus novelas posteriores, en que hay un diálogo que se entrelaza con otro de diferentes personajes en otro tiempo y lugar, y entonces pasa de uno a otro. Esto lo usa por primera vez hacia el final de La ciudad y los perros, y es que se atribuye, en fin, de cierta manera a Flaubert, ¿no? Su obsesión con Flaubert, sabemos, él la ha reconocido, pero es uno yo diría, de los rasgos más especiales de Vargas Llosa. Y uno de los que más se han comentado. Quisiera empezar por ahí. Bueno, yo diría que habría que pensar en la muerte de Artemio Cruz, precisamente porque es un caso mucho más mecánico. Fuentes toma el reloj y dice: estos son los 12 momentos en que piensa el Artemio Cruz al morir, y luego establece sus 12 capítulos alrededor de este marco. Pero en cambio, Mario, como tú señalaste muy bien, que nos quiere incluir en el texto, que nosotros tenemos que realmente. Claro, Fuentes nos hace la memoria colectiva de su novela, esto está bien, pero en este caso, en el caso de Mario, realmente tenemos que estar pensando un poco como él. La tecnología no es muy fuerte, y es un libro mucho más difícil. No sé. Al hablar de la estructura pensé en Cortázar y en Rayuela especialmente, y enlazo mi comentario con uno de Alfred, la idea de incluir al lector, y el comentario, por favor corríjanme si estoy equivocada, de Cortázar sobre el lector hembra y el lector macho, que levantó en su época tantas ronchas, que él no quería lectores hembras, sino quería lectores machos que fueran activos haciendo esta dicotomía. Pero lo que quieren en realidad son lectores que se involucren,
¿no? Con la novela y que se metan dentro de esa heterotopía o utopía en otros casos también, y un lector que esté dispuesto a rearmar el rompecabezas que es la novela a través de la fragmentación que presenta Vargas Llosa. Ana María habló de los famosos diálogos telescópicos que les llaman entrelazados. Sí, exactamente, y creo que esa es una técnica que Mario empieza a desarrollar aquí y después, pero lo más central para mí de la obra es la fragmentación, cómo va de un personaje a otro, y no solo es la mente de un personaje a otro, y después nos sitúa en una alameda, en el barrio, en el barrio donde está la Pies Dorados. Y bueno, ¿y qué hacemos aquí? Estamos en la Academia Militar, no estamos con las Pies Dorados en un prostíbulo, ¿no? Pero ahí nos lleva, y nosotros como lectores nos quedamos, ¿qué me he perdido aquí? ¿Soy tonta? No, hay que estar alerta por este tipo de cambio que hace él, porque y que no sabemos identificar determinados, es como Faulkner de Sound and the Fury, las primeras 100 páginas que dice Quentin she, Quentin he, y en realidad no sabemos exactamente, debido a esta fragmentación, cuál es la voz narrativa, cuándo cambia y cuándo no. Es bien entrado las primeras 100 páginas, tal vez un poquito antes, es que en realidad nos damos cuenta cuáles son las diferentes voces. Hasta cierto punto es semejante a Ulises de James Joyce. También, se pensar en ese periplo, y en algún momento nos pone ahí un prostíbulo también, o por otro lado no sabemos cuándo llegamos ahí y a dónde iremos después. Pero hay que pensar también en la presencia de Juan Rulfo en ese contexto. Claro. Que ese, además en su momento, es el año 55 cuando aparece Pedro Páramo, y es sencillamente una explosión mínima, pero una explosión en la narrativa hispanoamericana. Y de repente tenemos, las semejanzas con Mario son fascinantes, ¿no? Porque ahí está la cuestión social, el tirano, Pedro Páramo. El legado de esa figura. Pero, ¿cuál es más importante? ¿Esa crítica social o el hecho de que de repente Rulfo ha transformado la narrativa en una especie de pantano de posibilidades, donde tenemos que estar al tanto de colores o lluvia o 40.000 cosas, siempre sencillamente para ubicarnos? Exacto, sí. Sí, Raquel, eres culpable de haber traído a Cortázar en esto. Entonces, Cortázar y Vargas Llosa se conocieron en París muy temprano, y fueron amigos. Después se enemistaron con la cuestión del caso Padilla, pero en realidad no se enemistaron, ellos siguieron siendo amigos de manera sottovoce, y me parece que tienen más en común que lo que todo el mundo sabe. Y una de las cosas que yo veo en esta novela es que el concepto de figuras, ¿no?, de grupos de personajes, está en La ciudad y los perros. Una primera novela, ¿no? Cortázar ya era como 20 años mayor, o un poco más que Vargas Llosa, y ya Rayuela es una obra mucho más madura, pero en esa primera novela él también maneja, se publica en el mismo año también, curiosamente, las dos se publican en 1963. Exacto. Y también él maneja hasta cierto punto esta cuestión. Yo veo, claro, el esclavo y el poeta, pero después otro grupo es el jaguar y el boa, ¿no? Están estos dos y aquellos dos, pero si uno los ve como los cuatro juntos, son como si fueran cuatro aspectos de una personalidad, todas Mario, ¿no? Y como que de cierta manera el esclavo se va eliminando,
se elimina, ¿no? Prácticamente porque lo matan. Y entonces después Alberto es una especie de suicidio indirecto porque abandona, entra en el conformismo total, y entonces el que queda es el jaguar. Entonces todo este proceso de personajes que se combinan, que interactúan, se van de cierta manera eliminando, y al final surge sorprendentemente, yo diría sorprendentemente, el jaguar. Pero aquí hay otro aspecto de la narrativa que Mario maneja magistralmente, que es la idea del dato escondido. Eso es espectacular. En esta obra que todos hemos leído, yo todavía no llego a la conclusión de quién mató al esclavo. Nos quedamos en la temblequera del asunto, o sea, la duda, o sea, fue un accidente, lo asesinó el jaguar u otra persona simplemente que iba detrás de él. Entonces ese es otro recurso también faulkneriano, ¿no? O sea, a veces no sabemos el porqué del asunto y llegamos al final, la confesión del jaguar, pero es una personalidad tan curiosa que no sabemos si ha hecho esa confesión porque verdaderamente mató al esclavo o sencillamente por salvar el código de honor del círculo que está detrás de todo esto también. O por solidaridad con Gamboa también, cuando él ve el efecto que hay sobre Gamboa. Pero también está el hecho de la fabulación que se confunde con lo que es real, que es una preocupación también central de él, y que obviamente en esta última novela, que todavía no he leído con mucha atención, pero la fabulación que acaba por considerarse verdad, y que es central también en la historia de Maita y en quién mató a Palomino Molero, que no sabemos quién mató al coronel, no lo sabemos exactamente si se suicida o no se suicida o qué. Así es. Hemos hablado de los aportes de algunas novelas como Rayuela, etcétera. ¿Qué opinan ustedes aporta esta novela en este momento en las letras latinoamericanas? Bueno, obviamente todo esto que hemos comentado es una de las novelas en lengua española más sofisticadas en su estructura, en la combinación de voces narrativas, en el uso del fluir de la conciencia. Es una de las primeras, y por eso yo creo que es que cuando Carlos Barral y Seis Barral encuentran la novela, le dicen la tienes que mandar, y en fin, ganó, y después ganó toda una serie de premios, porque eso se comentó, ¿no? Lo sofisticado de su visión y de sus técnicas narrativas. Parece que no tuvo mucho éxito la primera lectura editorial. No, la primera no, hasta que llegó a Barral. Claro, hasta que llegó a Barral. Perdón, adelante, sí. Bueno, lo que yo quería enfatizar era que Rayuela es la novela de un hombre, un protagonista. La muerte de Artemio Cruz. Otra novela de Carlos Fuentes, La región más transparente, donde él trata de presentar una visión de la Ciudad de México. A mí siempre me parecía una novela fracasada. Sin embargo, leyendo esa novela y después leyendo la novela de Mario, uno dice, this is the improved version. Mejoró Mario el modelo. No, porque Fuentes fragmenta esta visión de la ciudad, pasa de clase en clase, de hombres en mujeres, y hay un conjunto muy semejante. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Mario lo hace mejor, tranquilamente. Lo hace mejor, y consta que yo era amigo de Fuentes, ¿no? Pero, ¿y por qué es mejor?
porque nos lleva adelante. No nos deja, como tú dijiste, que de repente estamos en un lugar completamente extraño, ¿no? Y en el caso de Carlos eso no ocurre. Es un poco difícil explicar todo eso porque habría que tener las novelas delante de nosotros, ¿no? Pero realmente esta novela es una novedad total, porque vemos los prototipos, los modelos y cómo él supera aquello. Bueno, brevemente, como dije en otra ocasión, en el ámbito peruano había dos narradores muy considerados, uno Ciro Alegría y el otro José María Arguedas, dentro del indigenismo. Lo que trae Mario a la palestra no es el tema delincuencial y el tema, digamos, del pandillaje que vemos acá también, estaba siendo tratado por otros novelistas peruanos. Después lo trató, por ejemplo, a José Antonio Bravo en Barrio de Broncas, pero fue ya después de Mario. Pero lo que él trae otra vez a la palestra en este caso es la innovación técnica, la innovación de la forma de presentar esta problemática. Y en un comentario que leí hace poco, se recoge lo siguiente, que la salida de la novela intimidó tanto a los escritores de la generación del 50, que eran los más famosos, y también intimidó a aquellos más jóvenes que empezaban a escribir porque no sabían, no tenían la seguridad de poder igualarse a Mario en cuanto a la innovación técnica de la novela. Porque lo que Mario presenta acá, y lo ha repetido mil y una vez, pero claro, la idea es que no hay una mala historia, sino una historia mal contada, ¿no? Y todos hemos experimentado eso en alguna vez en nuestras lecturas, ¿no? Entonces él nos da una historia singular y contada de una manera novedosa, ¿no? Me gustaría precisar un poco más, ¿qué es lo novedoso, en particular lo novedoso latinoamericano? Les hago la pregunta por la siguiente razón. Fuentes, el año anterior, en el 62, publica su novela Aura, un cuento largo, novela corta, en la que el personaje principal, Felipe Montero, se queda atrapado en una mansión colonial en el centro de la Ciudad de México. Felipe Montero, egresado de la Sorbona, que regresa a su país natal, pero está involucrado todavía en ese paradigma europeo norteamericano, pero latinoamericano, que quiere ser europeo, que quiere traer esos valores, regresar a su país natal con esos valores y volver a escribir o a inscribirse dentro de esos paradigmas. En el caso de la novela gótica, y no va salido de ahí, se queda atrapado en esa mansión. Y eso para mí es un warning, ¿no? un aviso de fuentes hacia los escritores latinoamericanos. ¿Qué es lo que aporta la novela que aporta Vargas Llosa en las letras latinoamericanas? Ya hemos hablado de los intertextos, por ejemplo, quizá Ulises, algunos de Faulkner, pero lo latinoamericano en particular, ¿qué aportan de novedoso? Yo diría que lo que aporta es, como diría Cortázar, el sincretismo fatídico, ¿no? de las formas europeas, ¿no? Del monólogo interior, del fluir de la conciencia, todo esto, pero con los contextos latinoamericanos. Esta es una novela muy americana en sus temas. El Leoncio Prado, las diferentes clases sociales,
eso creo que es la enorme contribución, ¿no? Es una novela que tiene lugar en el Perú, tiene lugar en Lima, se mencionan las calles, se mencionan los diversos personajes, el prostíbulo de la Pies Dorado, las maneras de hablar de las personas, con estas estructuras tan refinadas, tan europeas, pero en un contexto peruano. Sí, Alfred. Yo diría que la denuncia social está bien, pero no basta. Y hay una tradición de denuncia social, pero no necesariamente produce literatura de primera calidad. Y el trabajo de Mario era juntar estas energías de una manera nueva y llevar la novela hispanoamericana a otro nivel. Claro, estamos hablando del boom de esa época entre el año 62 y el año 70, digamos, en que hay muchas novelas innovadoras, sin lugar a dudas. Pero esta novela en particular hace algo extra. Deja las razas, las castas, la geografía, ¿verdad? Sí. Los barrios, Miraflores, Los etcétera. animales, ¿no? Los Las animales. vicuñas. Claro, sí. No tengo mucho más que añadir a lo que ha dicho Ana María. Me parece que ese mestizaje de la forma europea es un aporte singular de Mario y de otros del boom también, de haber asimilado esto. Pero quiero añadir la variedad de registros que tiene la obra narrativa de Mario, que en eso yo creo que chapó, ¿no? Honestamente va a Brasil, va a Inglaterra, al África, a la República Dominicana, y ahora la última espero, la novela más reciente, rectifico, de Mario, Tiempos Recios, recoge el tema de en Guatemala, en la dictadura digamos, en el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿no? Sí. Y creo que quizás podamos dar alguna pregunta del público, Carlos. Yo ando sin reloj estos días porque el teléfono para mí ahora es el reloj y no tengo mi teléfono, así que no sé qué hora es. 8 menos 8. Pues vamos a abrir el turno de preguntas del público, por favor, sí. Les pedimos, por favor, que... un minuto que vaya a poner un micro para... Claro que sí. Mientras tanto, les pido, por favor, que se identifiquen, que nos dejen saber cómo se llaman, por lo menos. Y vamos a esperar un segundito. Mientras tanto, el jaguar, esa última pregunta, ¿qué opinan de él como personaje? Multifacético, un personaje también que es muy difícil de... hay momentos de gran ternura en el jaguar, a pesar de todo, ¿no? Sí. ¿Lo ven como protagonista, antagonista, uno de los tantos? Creo que ya está listo. ¿Ya estamos? Bueno, adelante, por favor, sí. Y bueno, ante todo, felicitaciones. Ha sido un encuentro muy agradable y el diálogo entre ustedes ha sido iluminador. Una pregunta: han destacado en el tema de la fragmentación, que es tan importante en Vargas Llosa, han destacado la influencia de Faulkner, han visto la influencia de Joyce. ¿Tienen algo que sugerir acerca de la influencia del cine en esa fragmentación? Mario Vargas Llosa era un cinemero casi vicioso, sobre todo en los años 50. ¿Tienen ustedes influencia? ¿O dejo a criterios de ustedes? Es así que yo no sé nada de eso. Podría ser, en realidad, García Márquez es el que más deliberadamente hace cine,
pero las técnicas podrían ser, en realidad, esto sería un tema muy interesante para escribir un artículo, incluso una tesina. Pero sí, ese tipo de fragmentación, ¿no? Y se ve muy temprano en el desarrollo del cine, en escritores, por ejemplo, como Felisberto Hernández, usa mucho las técnicas de cine, y no había pensado en esto, pero podría ser porque, claro, sí, él continuamente menciona el cine en casi todas sus novelas, en esta desde luego, que a donde van Teresa y Alberto van al cine, ¿no? Y lo menciona continuamente también en La Niña Mala, prácticamente en muchas de sus novelas. Y esos cortes cinematográficos sí. Técnica. tienen, un reflejo y el montaje, claro, en el caso de las novelas de Mario, en fin. los cortes y el montaje, la yuxtaposición de unas con otras. Esa técnica, curiosamente, aparece primero con Borges en el año 35 en Historia Universal de la Infamia. Cortes rápidos. Es la influencia directa del cine, cosa curiosa en un hombre que termina ciego, pero ahí está. Y realmente la envidia que hay que imaginar de parte de los escritores viendo películas donde de repente hay un flashback y estamos con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en París, en sus recuerdos, sin transiciones, precisamente como tú has notado. Claro, para que hablas de Manuel Puig, ¿no? Puedo añadir, Sí. Horacio Quiroga también. Horacio Quiroga fue uno de los primeros que mostró la influencia del cine. Ahí tiene una serie de cuentos de temas cinematográficos en que usa montaje, zoom-ins, metáforas visuales, ¿no? Muy interesantes. Es un tema para investigar. Gracias por esa pregunta. ¿El profesor Esteves? Sí, Ángel Esteves. Yo quería comentar y a la vez preguntar. Hemos hablado de las retrospecciones, de la fragmentación, etcétera. En una de esas fragmentaciones aparece de repente el Flaco Higueras entrenando al pobre jaguar, al jaguarcito de niño. Sí. Y yo no pude evitar pensar en la tradición picaresca en esta novela. ¿Creen ustedes que esa lectura se puede hacer dentro de La Ciudad y los Perros, o si resulta un poco así traída por los pelos? Mi querido Ángel nos ha dejado silencioso aquí con esa pregunta, pero me parece sumamente muy interesante. Yo, así de primera hoja, claro, es posible relacionarlo con la picaresca, pero esto se ve en otras novelas de aprendizaje también, ¿no? Hay mal aprendizaje y buen aprendizaje. Pero ¿por qué no? Mario es un gran lector. Poco después, yo no sé si ya para la época en que apareció esto, en que apareció La Ciudad y los Perros, pero poco después se convirtió en el gran lector de un clásico de la literatura española, Tirant el Blanco, Tirant lo Blanc, ¿no? Donde hay toda una serie de experiencias de guerra, de robo, de erotismo, de una serie de comportamientos, inclusive el comportamiento del caballero medieval, y el pícaro aparece por ahí también. Ahora, esto ya, si mal no recuerdo, no sé, Alfred, la lectura de Mario, de Tirant el Blanco, fue una lectura ya posterior a la publicación de La Ciudad y los Perros, ¿no? Me parece que sí. Sí. Pero usted ha dicho algo muy interesante, porque siempre a mí me parece que Higueras es como Fagin en la novela de Dickens, Oliver Twist. Sí. Y hay la relación entre el hombre mayor y el muchacho, ¿no? Porque Oliver Twist puede entrar fácilmente en la vida de los ladrones, la tribu de Fagin, ¿no? No sé.
Yo sí veo semejanza también, claro, mencioné al principio el Bildungsroman, ese tipo de novela de aprendizaje, pero también pienso mucho en las películas italianas, donde los niños son los que andan solos en su propio mundo, castigados, y aquí claro, el castigo es algo primordial en cuanto a la trama, ¿no? Así que yo creo que sí, que sería, y pues no sé usted, si usted quiere escribir un libro próximamente, me parece que sería, empecemos por el artículo, me parece que sería excelente. Como aprende a ser ladrón, sí, toda esa secuencia. Claro. Hola, mucho gusto. Tengo una pregunta. Mi nombre es Jonathan, soy estudiante del... ¿Me escuchan? Sí. Soy estudiante de City College. En particular, mi interés es el tema de la violencia en la novela de Vargas Llosa, y estoy particularmente interesado en ese tema porque mi tesina se trata sobre la violencia en Latinoamérica. Por lo que he leído sobre Vargas Llosa, se dice de que lo que lo estimuló a él a escribir este libro tiene sus the background or the genesis of it come from Dante, y la forma en que él escribió, ¿no?, su novela. My question specifically is, ¿qué creen que motivó a Vargas Llosa a escribir, o por qué su obsesión con la violencia en el libro? Aparte de ser una crítica social, ¿qué creen ustedes que lo impulsa a escribir? Porque la violencia es un tema, ¿no?, predominante en cada escena. Es a la mitad del libro para uno ya es normal, porque nada sorprende. Interesante. La pregunta otra vez es mi interés personal. ¿Por qué creen ustedes que Vargas Llosa está obsesionado con el aspecto de la violencia? La violencia es uno de los temas más importantes de este libro, y yo creo que él ha dicho muchas veces que la experiencia de su relación con su padre, que a él lo habían tratado con mucho cariño, y de repente está este hombre brutal que le pega, nunca le habían pegado. Entonces ese encuentro con la violencia. Pero a mí me parece que eso es lo que, esa experiencia personal hace que él quiera explorar un elemento muy importante de la cultura latinoamericana, que está ahí desde la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra realidad. Y es un tema constante, ¿no? La ciudad y los perros llega un momento que ya te acostumbras, pero después tiene la guerra del fin del mundo. Y en el tercer periodo, el sueño del celta, que es como leer la brevísima otra vez, pero en el contexto del Congo, en el contexto del Putumayo, y finalmente ya es Equal Opportunity Violence, ¿no? Es violencia contra los negros, violencia contra los indios, y entonces es blanco contra blanco, los ingleses contra los irlandeses. Y a mí me parece que eso él busca, igual que Cortázar, ¿no?, volviendo, una nueva definición del ser humano, que nuestra definición del ser humano deja fuera todas las gamas de las preferencias sexuales y todo ese lado violento que tenemos los humanos, que según Vargas Llosa, la violencia, si no se la enfrenta y si no se la acepta, entonces toma control. Me parece que el tema es ese, ¿no? Él trata de tener una nueva definición del ser humano que incluya este aspecto violento, y sobre todo en América Latina, pero en realidad no es solo en América Latina, es en el mundo entero. La violencia es un lenguaje, y es el lenguaje más hablado y más comprendido en el universo. Y si hay una denuncia social en este libro, es precisamente, como tú has dicho, contra ese lenguaje. Coincido plenamente con lo que ha dicho Ana María, en particular del arrastre de la violencia, pero yo diría que siempre
ponemos a la violencia, a la brevísima relación del padre en las casas como paradigma, pero tenemos una época del precontacto donde nuestras sociedades también era, a pesar de lo que nos dice el Inca Garcilaso de cómo conquistaban los incas, siempre con suavidad y diplomacia, sabemos que no fue así. Cómo conquistaban los mexicas, también conquistaban como todo conquistador, por medio de ese lenguaje de la violencia, y plenamente de acuerdo con Alfred en que el lenguaje de la violencia es el más hablado y el más lamentablemente comprendido también, ¿no? Sí. Y una última, y que lo explora en Lituma en los Andes. Exacto. Antes de la conquista, lo explora en Lituma en los Andes, ese lado. Bueno, I think we have to wrap up. This is the English segment that I promised you. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes, al director Richard a la profesora Jan Rodríguez, al profesor Maca, a la profesora Hernández, a todos ustedes, al City College of New York, a los alumnos nuestros, a los amigos, a los colegas. Para mí ha sido un deleite poder encuadrar esta conversación y espero que podamos continuar ahora en una pequeña recepción. Muchas gracias. Lo hiciste magníficamente.